Ya, como dije, antes de hacer cualquier modificación a un circuito, siempre hay que buscar las ecuaciones de las corrientes. Ya, eso es como lo fundamental que hay que hacer antes de tocar cualquier circuito. Por ejemplo, la segunda parte de este ejercicio decía que Ujú. ocurrió una falla en el diodo 3 y 5, si no me equivoco. Y ahí esos diodos quedan abiertos. Entonces queda un nuevo circuito. Y uno ve esto y dice, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y no entiende. Como dije, si nos piden, no sé, por decir algo, nos piden, bueno, acá dice, la corriente que pasa por el DCL, nos preguntan la tensión en la carga y la tensión media de la carga. Ya no solamente nos piden la corriente del DCL. Entonces, antes de desarmar, lo que yo tengo que tener claro es que tengo que tener la función de la corriente del DCL para después poder saber su corriente media. ¿Ya? Ya. Eh, entonces, antes de llegar a hacer el equivalente media onda, la corriente es lo primero que uno tiene que fijarse. Después puede ordenar como Ujú. quiera el circuito. Entonces, yo tengo esta corriente SUE, lo voy a llamar IDCL. Voy a tener la corriente de carga, que es la corriente que va hacia la carga y carga. Y voy a tener en este nodo, porque acuérdense que el nodo es todo esto, es todo este cable, de principio a fin. Ujú. Entonces, el nodo entran dos corrientes más. Una es ID2 y la otra es ID1. Entonces, por LKC en nodo, lo voy a poner N1. Entonces, lo primero que yo tengo es que sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. La corriente que entra en ese nodo es ID1, ID2 y IDCL. Y la que sale es I carga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo acá. Las que entran es ID1 más ID2 más IDCL igual a I carga. Eso es lo que tengo acá. ID2, y aunque sea. Eh, Al tiro voy a despejar IDCL. Ya, IDCL. IDCL. Entonces aquí yo tengo IDCL es igual a I carga menos ID1 menos I2. Ya. Ahora que tengo eso, ya puedo hacer lo que quiera con el circuito. Pero es súper importante hacer el tema del LKC. Lo voy a tirar para. Voy a tirar, de hecho. Bueno, voy a copiar y pegar abajo. El mismo circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos diferentes recorridos que puede tomar la corriente. ¿Ya? La corriente va a empezar en el negativo de B carga y va a llegar al positivo, B carga. Entonces, una de las posibles combinaciones es esta, TCL y retorno el positivo. Acá tengo combinación 1. Después tengo la siguiente combinación, es entrar por el diodo 6, entrar por una fuente, entrar por la otra, irse por acá y llegar al positivo de la carga. ¿Ya? Camino Ya. 2. Después tengo otro, que es por el negativo, de nuevo por el diodo 6, por el B3 y ahora por la otra fuente. Y ahí se va a la carga. Tercer camino. El cuarto camino sería por el negativo, por diodo 4, por diodo 1 y se va a la carga. Ese es el cuarto camino. A ver, creo que hay 5. Sí, hay 5 caminos. Y otro de los caminos es, a ver, lo voy a hacer con qué color azul. Es por el negativo, por D4, por acá, meterse por acá y entrar y llegar al positivo de la carga. Son 5 combinaciones. Y no hay más. La hice Ya, toda. ya. Porque no puede, por ejemplo, no puede haber otra que hubiese pasado por aquí, meterse por acá, llegar para acá, meterse por acá. No puede. Porque me estaría retornando al mismo punto. Claro, sí, redundante, ¿no? Y me decía que estoy en contra de conducción de ese. Estoy en contra de conducción de ese sentido de 6, así que no, ese Mm, camino no es posible. Ya, ya, ya. Bueno. Solamente los caminos que están a favor de la conducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo si escribo aquí, más, menos, de carga, y voy viendo qué es lo que está conectado entre medio, ya en la carga está, en el positivo está la resistencia, está la fuente IO, está la fuente E1. Entonces, E1, IO, ER. Después el otro camino, el rojo, el DCL. Entonces yo voy a dibujar lo que está entre medio. DCL, DCL, E, y ahí retorna al negativo de la carga. SL, E2. Me gustó como que se dijo. Lo importante es que cuando uno dibuje, tiene que darse cuenta, por ejemplo, el negativo de este diodo va al Ujú. positivo de carga. Entonces, fíjate que el negativo vaya a positivo. Ya, lo dibujé bien. Ya, ya. El positivo de esta fuente apunta hacia arriba, hacia el positivo de carga. Entonces, tengo que sumarme de que ese positivo vaya a carga. Te digo esto porque es muy fácil, porque hasta yo me confundo de repente reordenando. Pero si tú haces ese trabajo para comprobar, te vas a asegurar que dibujaste bien. ¿Ya? Entonces, la siguiente, la roja, después la naranja. La naranja es diodo 2. De hecho, voy a escribir el tiro, diodo 2. La naranja también va con el diodo 6, así que eso lo voy a llamar diodo 6. Para no escribir dos diodos en serio, así que es lo mismo. Ya. Diodo 6 porque eso junta dos diodos en serio. Lo importante es que, bueno, que acá no sale, los positivos los voy a asumir todos para un lado, al mismo lado. ¿Ya? Así debería ser un trifásico. Eh, Tengo la fuente con más de 2 y la otra es la fuente con más hacia abajo, P3. Y esa llega hasta acá. Entonces, me doy cuenta de que B2 apunta hacia el positivo, o sea, el positivo apunta hacia positivo. Ya está bien dibujada esa fuente. El negativo apunta hacia positivo, el negativo apunta hacia positivo. Está bien dibujada esa fuente. Porque realmente tú cambias el signo de una porque lo dibujaste mal y jodiste. O también Ya. también te puedes preguntar, ¿el positivo de B3 va hacia el negativo de B carga? Positivo de 3 va hacia el negativo de B carga. Sí, está bien dibujado entonces. Entonces, de repente suele pasar esa cosa de que tú dices, súper fácil hacer eh,
el equivalente de onda, pero es un pequeño error y tienes todo mal. Ya, entonces este es positivo, positivo, o sea, el diodo 2, la azul va con diodo 2 y con diodo 6. No, diodo 4, mejor dicho, diodo 2 y diodo 4. Diodo 2, diodo 4, el negativo del diodo siempre va apuntando al positivo de carga, siempre. Diodo 2, diodo 4, entonces tengo el positivo de B2 va hacia el positivo de carga. Entonces yo dibujo esto, B2, positivo. El positivo de B1 va apuntando hacia el negativo. Entonces pongo esto, positivo B1 hacia el negativo. Era B, sí, B1 y B2, que me quedó feo, ese número no me gustó. B2, parece una B2. Bueno, que todo me quedó feo en realidad. Tengo 1, 2, 3, me faltan dos más. El camino naranjo, el rojo, el azul, naranjo, rojo, azul, el morado ahora. Morado es, yo dibujo el tiro porque sé que los diodos siempre van a estar a ser positivos, así que es el diodo 2 con diodo, no, diodo 1, no me di cuenta, acá dice diodo 1, con diodo 4, 1 y 4. Y ese está acá, baja con otro diodo y está conectado a ninguna fuente. Eso. Entonces aquí ya me di cuenta que no puede haber voltaje negativo por ese diodo. Ya, ya. El otro es el verde, el camino verde que es también acá, el diodo, y el camino 3 que va con el diodo 1 y el diodo 6. 1, 6 lo voy a poner. Y el camino verde va con el B1 con positivo hacia el positivo de carga, B1, y después baja y tengo el B3. B3 con el positivo hacia el negativo de carga, hacia abajo. Y ahí tengo mi equivalente de media onda. Entonces, uno tiene que analizar lo mismo que siempre digo. Esto, si O, bueno, como es carga R y O tiene valor, no se desconsidera, a eso me refiero. Entonces, la carga es carga R y E. Carga RIE, lo que implica que la corriente de la carga es constante, porque hay un elemento que obliga a que Ah, la corriente de la carga sea constante. Lo que implica que E1, o sea, E1 yo le pongo de carga, carga no se compara, ¿no? no se compara. Entonces, todo eso lo que acabo de decir implica finalmente que B carga es igual al máximo de eh, B equivalente 1 con B equivalente 2 con B equivalente 3 con B equivalente 4 y con B equivalente 5. Y ahí, aunque sea feo eso, B equivalente 5. Es el máximo de todos estos voltajes. Este es, no sé, yo lo puedo nombrar B equivalente 1, tiene que tener esa polaridad, B equivalente 2, tiene que tener la misma polaridad que B carga. Y ahí voy haciendo todas mis B equivalentes. Y por LKB, yo sé cuánto vale ese BQ. Por ejemplo, aquí, por LKB, en malla 1 lo voy a poner, M1. De aquí yo tengo lo siguiente, que menos BQ1 más B1 menos B3 es igual a 0. De aquí yo saco que B equivalente 1 es igual a B1 menos B3. Eso. Entonces ahí voy sacando cuánto Ah, vale cada BQ y dibujo esto. Y eso más que todo. Eso es reordenar el circuito en puros medio onda. Y todos los ya, circuitos, hasta un trifásico se puede hacer. Pero ahí te quedan más. Te quedan como 9 combinaciones diferentes. Ya, por eso es bueno aprenderse cómo es el orden, que ese orden lo compartí en el grupo. ya, bueno. De hecho, ya subí el video de trifásico antes de responderte. ¿Cómo recomendáis Eh, hacerlo la prueba o crees que se pierde mucho tiempo haciendo todo esto esto? es que si tú no lo ves, si tú no ves esto acá, tenés que hacerlo. O si Ya, no, nunca vaya a poder resolverlo. Ya cuando es un circuito simple, yo personalmente ni siquiera hago el medio onda si el circuito es súper simple. Si no estoy acostumbrado, lo mejor que se puede hacer es el medio onda. ya, bueno. Lo único que tienes que tener cuidado es el detalle. Fíjate que todas las polaridades que te pongas acá, esta va a ser positivo y se cumpla eso. Acá con el positivo. O sea, la fuente es E2. Acá con el positivo. Hace positivo. Si tú tienes bien puesto las polaridades cuando haces la conversión, no deberías tener ningún problema. Y es mucho más fácil ver acá los voltajes que acá. ¿Cachai? Que casi se me olvida que había un sexto camino. Pensé que eran 5 y después me di cuenta que eran 6. ¿Cuál es esto? Entonces, luego son uno, o sea, los 5, 1, 2, 3, 4, Ah, 5, ya, 5. Pensé que eran, mejor dicho, pensé que eran que eran cuatro. 4 y eran 5. Y al final eran 5. Eso más que todo. Ya. No sé si tienes otra duda. No, eso nomás, es la personal. Claro, eso me complica de repente. Está Ujú. muy enredado. Igual se me complica hacer el equivalente medio onda. No, Obviamente, no. o sea, se ve complicado acá. Pero en cualquier otro circuito, si te das cuenta, cuando yo he hecho, mira, ese ejercicio, el equivalente medio onda, no está tan complicado como en el otro. Así como La por lo idea. menos ya que claro ya con la idea. Ujú. Ya, genial. Ya, entonces, eso. Vale, muchas Ya, gracias. una de las cosas, como lo había grabado, no lo había grabado, lo voy a decir de nuevo. Si ustedes pueden cambiar el sentido del voltaje y también de la corriente, ¿ya? Pero si lo hacen en el primario, también tienen que hacerlo en el secundario. ¿Ya? Si quieren, pueden cambiar solamente el signo de voltaje, que sería en contra de la polaridad que puso en rojo, o pueden cambiar solamente el de corriente. En vez que entre por el primario, puede ser que salga del primario y entre por lo secundario, ¿ya? Pero como yo hago, si cambio, si invierto el voltaje del primario, tengo que cambiar el voltaje del secundario. Si cambio la corriente del primario, tengo que cambiar la corriente del secundario. O sea, hacer en contra, ¿ya? ¿De qué depende? De que sea más fácil para ustedes. Si quisieran que, dependiendo de, dependiendo de que si quisieran que BP quede igual a esta B, lo voy a decir B, con esta polaridad, BP queda igual a
menos B, ¿ya? La que está en morado. Ahora, si yo cambio la polaridad, puedo hacer que BP sea igual a B positiva. Y la corriente también puede hacer lo mismo. Mientras cambies tanto en el primario, tienes que cambiar también en el secundario, va a ser válido. Y eso va a seguir porque realmente es incómodo tener, no sé, la corriente en contra de los sentidos de conducción de los diodos. A lo mejor si haces ese cambio de variable, vas a tener todas las corrientes entrando a los nodos en el mismo sentido de uno de dos. ¿Ya? Es un ejemplo. ¿Ya? Eso pasaría más que todo si tuvieran los puntos o uno arriba o otro abajo o los dos al medio. Que ahí podrías hacer calzar tanto la corriente secundario 1 como la corriente secundario 2 en el mismo sentido de los diodos. Pero por el hecho de que, no sé, cambies los primarios en términos de corriente, a lo mejor los del primario salían, pero tú puedes poner los del primario entrando y los de secundario a la inversa. Es como multiplicar por uno. ¿Ya? Si tú cambias una referencia, tienes que cambiar la otra. ¿Ya? Entonces, toda referencia que tú cambies en el primario, también tienes que hacerlo en el secundario para que el valor no se cambie, para que el valor no cambie. Que es como muy parecido a multiplicar por dos veces por menos uno. ¿Ya? En ambos lados, o sea, en un solo, o sea, en ambos lados de la igualdad, por decir. Suena un poquito loco, pero se puede hacer. Por eso en un principio, yo cuando le enseñé de transformadores, le dije, donde esté el positivo, o sea, donde esté el punto, se va a reflejar bueno, se borró el punto. Donde esté el punto, se va a reflejar el signo de la fuente que está acá. ¿Ya? No sé si se acuerdan que alguna vez dije eso. También es válido. Y que las corrientes por el primario entran y por el secundario salen. Ya, o sea, dije muchas veces eso, pero espero que se haya entendido. Voy a pausar. Ya, ahora sí. ¿Alguien está con la cámara por si acaso? No sé, no. ¿Qué gráfica tenías duda? Cuando se grafica el B equivalente 2, De equivalente 2. sí, en el circuito equivalente. Pero te dice, Ah, pero pero ese ¿esa es no la es, suma sí. fasorial? No, no, creo que ese no es el que está mostrando. Ah, sí. No, no, ese no es. El A3. Ah, ese es la 1. Ah, ya, entonces no es el que se me pega. Ya, genial. Ese, el que pasaste. No, pero A ver, punto. ese. Ah, porque lo tengo acá. Listo. Ah, acá. Ya, ahora sí que sí. Dime, Cuando hace el B equivalente 2, B queda equivalente 2, negativo. el voltaje. Entonces, abajito. Ahí. El B equivalente 2 Ujú, queda el- negativo. Queda menos la amplitud por la función. Entonces, al momento de graficar, como ujú. sale por el negativo, entonces negativo con negativo no debería graficarse como si fuese positivo, o me estoy Es que confundiendo. lo que pasa es que siempre digo, por ejemplo, voy a hacer la malla, voy a hacer esta malla. Entonces, B equivalente 2, hago así. De hecho, lo voy a hacer así. Ya la mora que sale aquí. De hecho, lo voy a cambiar el color porque se mimetiza con lo que ya estaba puesto. Entonces lo voy a hacer con verde. Entonces yo hago una malla ya de los elementos de esa rama con su voltaje equivalente, ¿no es cierto? Cuando Ujú. yo hago LKB en esa malla, lo voy a decir malla 2, por decirlo, LKB malla 2, tengo más BWT, empieza acá, más, menos BS2 de WT, y sigo recorriendo la malla, y con el más de BQ2, más BQ2 en WT. Y todo eso igualado a cero. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale BQ2, porque a mí me sirve que BQ2 tenga la polaridad sobre el positivo hacia arriba, que es la misma de B carga. Por eso cojo el positivo arriba de BQ2, porque yo comparo ramas con el positivo hacia arriba. O sea, fuentes de voltaje con el positivo hacia arriba de cada rama. Eso me refiero. Entonces, BQ2 debería quedar igual eh, BS2 menos B menos B. ¿Ya? Este pasa de restando sumando, de sumando restando, y BQ estaba positivo, así que queda positivo. Y eso es lo que hice. ¿Te das cuenta? Entonces, esta ecuación está bien planteada. Si a BQ2, si el voltaje del secundario 2 le resto la fuente B, voy a tener BQ2. De hecho, a simple vista se ve que ocurre eso. Ujú. Pero y al momento, ahí el B EQ2 da menos 51 y como tanto por el seno del ángulo. Entonces eso al graficarlo, por ser negativo, ahí tengo la Es que, confusión en la gráfica, claro, o sea, cuando uno creo, lo grafica para ver el B carga. ya, porque aquí en la parte del primario y secundario estás bien. Porque yo lo que hice fue respetar, una de las cosas, respetar el tema de donde esté el punto de la bobina, yo puse positivo. ¿Por qué? Porque es más fácil, mucho más fácil verlo así. Entonces yo cuando planteé mi BP, lo hice así. Cuando planteé mis BS, lo hice así. ¿Ya? Entonces, como yo sé que BP, porque así es la fórmula del transformador de punto medio, directamente BP es igual a BS, ¿ya? Porque no hay componente continua tampoco. Bueno, que aquí no se quita la componente continua, así que no hay ningún problema. Pero siempre trabajamos con señal de voltaje sin componente continuo. Así que eso siempre es voltaje del primario igual a voltaje del secundario. O para que sea mejor. eh, 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 voltaje del primario en verdad es igual al voltaje del secundario 1, igual al voltaje del secundario 2. Y como sabemos que en esta malla, BP queda igual a menos B, voy a poner teta, menos 150 grados. Ahí no tienen duda con eso, porque es negativo. Ya no tienen duda con este negativo, ¿no es cierto? Mm. Entonces, cuando yo reemplace BP o BS, porque acuérdate que BS1 es igual a BS2 igual a BP. Cuando yo reemplace BS1, BS2, BP, lo que sea, tiene que ir con menos B, o sea, menos B con teta menos 150 grados. Entonces, tu duda va más que todo en el tema de cuando yo grafique una señal senoidal negativa. ¿Ya? Entonces tu duda es, por ejemplo, si esto es menos
B de menos B de seno de teta menos 150, eso implica que la señal empieza en más 150 grados. ¿Para dónde? Hacia abajo porque es negativo, no parte hacia arriba. Si hubiese sido positiva, en 150, en vez de haber partido, o sea, hubiese partido hacia arriba. Bueno, después lo borro. O sea, después borrar lo que escribí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago BQ2, la suma que la hice factorialmente, no tienes problema con eso, ¿no es cierto? No, no. Ya. Entonces hice el factorial, hice la parte azul, hice el diagrama factorial de lo azul, y después el resultado lo multipliqué por menos 1. Finalmente, cuando hago eso, me queda que BQ2 es menos lo que me ha dado su magnitud, seno de teta más el phi de BQ, que lo tengo acá dibujito. Y me queda esto, menos 51, 706, 38. Seno Pero de ese teta negativo, menos 75. Pero, ese ¿dígame? negativo lo hiciste porque venía de antes de lo del PP, ¿o no? ¿De Porque dónde sale ese negativo? ese negativo es porque, por esto, acá está el negativo. Ah, claro. Porque yo el diagrama factorial fue de lo azul. Es solamente lo azul. Ah, ya. Sin considerar el negativo. Ya, porque yo siempre les digo, hagan el diagrama factorial solamente positivo. Porque si lo hacen negativo, van a tener que dibujar una línea para acá y después proyectarla para el otro lado. Porque en verdad es la otra la que necesito. Entonces, para no hacer eso, dejen siempre todo positivo. Y hagan el diagrama factorial de lo positivo. Y para no cambiar negativo y negativo, tiren el negativo para afuera y dibujen lo que está adentro. ¿Ya? Porque siempre digo, si hay una suma y la otra frente se resta, la que restan, cámbienla a positiva, aumentando, disminuyendo su desfase en 180 grados. Pero en este caso, como la dos era negativa, tiren negativo para afuera y grafiquen lo positivo. Y una vez que tenga su módulo y su fase, lo multiplico por menos. Porque de hecho lo que tengo acá es la magnitud. ¿Ya? Y de hecho creo que le cambié el nombre. No, no le cambié el nombre. Ya que creo que una vez hice eso y le puse, para no equivocarme, le puse prima. Ya, para no confundirlo con todo esto, es mejor ponerle prima. BQ2 prima, phi prima. Entonces lo que estoy grabando acá es BQ prima, y etc. Ya la cosa es que ese negativo iba solamente por esto. Y después tengo que graficar esta señal. ¿Ya? Y como había dicho, eso es una señal que en 75, porque si dice menos 75 es porque parte en 75. Es una senoidal pura. 75 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 5. ¿Ya? 2 cuadros y medio son 75 grados. Y en vez de partir hacia arriba, si hubiese sido positiva, en 75 parte hacia arriba. Pero como es negativo, el 75 parte hacia abajo. Y eso. ¿Ya? Cuando avanzo 30 grados, llego a la mitad del pic. Cuando avanzo 60, llego al pic. Cuando avanzo 60, llego a la mitad del pic. Cuando avanzo 30, llego a 0. Avanzo 30, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y así se arman las senoidales. Ya, si se dan cuenta, arriba se nota más. Cuando avanza 30, llega a la mitad, un cuadrito. Cuando ya avanza 60, avanza otro cuadrito. Y ahí llega el pic. Que me había, ahora lo entiendo. Me Ya, estaba confundiendo donde era negativo y Ajá. donde salía con el positivo yo pensaba que al final como que quedaba positiva la cosa, entonces lo estaba graficando para arriba, en vez para abajo. Pero al final era Claro, pura confusión. claro. Por si acaso, que sea positivo o negativo, ¿te das cuenta que se mantiene que parte en 75? Que parte en 75 es indiferente a que sea positiva o negativa. Lo único que te dice que es positiva o negativa si tú dibujas hacia arriba, si es positiva, o hacia abajo. Pero el menos 75 te indica dónde parte. Y obviamente siempre cuando estamos trabajando con señales senoidales, lo que esté dentro de la senoidal es como el inverso de dónde parta. Porque si la senoidal me dicen que menos 75, parte en 75. Si la senoidal me dice más 75, parte en menos 75. Y uno igual se podría sacar ese negativo sumando el ángulo 180 grados, ¿no? Es que si tú haces eso, va a llegar a, ¿sabes a qué va a llegar? A este ángulo. Claro. Si yo lo veo como positivo, de hecho, desde aquí a acá deberían haber 6 cuadritos. Desde aquí a acá. Y ese es el desplazamiento de 180 grados. Por eso yo digo que multiplicar una senoidal por menos 1 es equivalente a sumar o restar un desfase de 180 grados. Y aquí lo podemos lograr ver visualmente. Ya, pero ustedes véanlo como quieran en todo caso. Porque no se enreden tanto. ¿Qué tienen otra duda de esto? Sí, yo tengo una duda de más abajo, en donde Dime. saca la corriente eficaz del secundario, suma como 2 cuadráticas dentro de la raíz. Ujú. Y esa parte no la entendí, no sé si es porque los diodos que salen o si es por otra cosa. Por abajo está. Cuando saco la Sí, eficaz. Esto. sacáis la corriente componente continuo, después no. Sí, Ya, esa parte. ya. Es que lo que pasa es que cuando empezamos a hablar ya de frecuencias diferentes, de hecho, si te das cuenta, el valor medio es la componente continua, que es frecuencia 0. Y la fundamental es frecuencia 50 Hz. ¿Ya? De hecho, por eso escribí acá. Entonces, la suma de cualquier señal eficaz es igual a el eficaz, o sea, la corriente 0 más la corriente 1 más la corriente 2, todo al cuadrado, incluso esta al cuadrado. ¿Ya? Pero para no escribir eso al cuadrado, dejamos como raíz. ¿Ya? Entonces, la suma de todas las corrientes eficaces, uy, las sumas cuadráticas, las sumas cuadráticas de todas las diferentes frecuencias conforman el total. ¿Ya? Cuando es eficaz, todo va al cuadrado, la suma de ello y todo raíz, afuera. Ya creo que se entiende así. Es que es así. Sí. Tú trabajas con valor efectivo, tiene que ser el cuadrado, la suma cuadrada de toda la sumatoria de todas las diferentes frecuencias y todo eso raíz de. Es que sabéis que siempre los ejercicios como que uno saca la raíz cuadrada de la función al cuadrado, de una nomás. Pero en este ejercicio no entiendo por qué hay más de una componente. Es que en el fondo me estoy quitando con esto, me quito el cacho de hacer la integral. Hay como otra forma. Es que lo que pasa es que, mira, esta señal, para que lo veas mejor, esto debería ser una senoidal de algo.
teta, no sé, teta más 30 grados, por decir algo, pongo por el 5, por decir, sumándose, lo vamos a poner sumándose 100, Claro. sumándose 100, restándose 100, lo que sea. Entonces, En la de entiendo. imagínate hacer el cuadrado de esto, Sí, eso está 1 haciendo bien. partido t entre teta 1 y teta 2, y la raíz de todo esto, y aquí hice una integral, no, ¿por qué? Porque esto es frecuencia cero. Y frecuencia cero, la corriente eficaz es igual a la corriente, o sea, que la corriente continua. Y la que queda en la primera armónica es una senoidal pura. Así que yo puedo decir directamente que eso es su valor peak dividido su raíz de 2. Y ahí, sabiendo eso, y la otra es la I0 más eso al cuadrado, todo esto, raíz de. Entonces imagínate, mucho más fácil hacer esto que hacer la integral de esto. Imagínate, la función dentro de la integral está al cuadrado. Lo que implica que eso no es lo que tienes que integrar. Lo que tú tienes que integrar es 5 al cuadrado, seno al cuadrado, de teta más 30 grados, sumado 100 por 5, 500, seno de teta más 30 grados, más 100 al cuadrado. Ahí está. A esto tienes que sacarle la integral, o sea, a eso tienes que sacar la integral. Y te Sí, eso queda estaba el haciendo y despelote. sí, pues si yo lo estaba haciendo así estaba largo, pero ya entendía. Es el mazo Entonces, despelote. Ujú. eso se puede hacer siempre y cuando sea una sinusoidal pura. Es que lo que pasa, si te das cuenta, si tú, por decir, no sé, no desmiembres, sí, desmiembres una señal, cualquier señal, lo único que no va a ser senoidal pura va a ser su valor medio. La otra caleta de procedimiento ahí. Sí, pero ojo, para que, por ejemplo, si yo tengo una, no sé, esto corresponde a, para que se vea gráficamente, a una señal que está, esto es I0 y esto es una senoidal. Eso, lo que, uy, no, porque es maldición. Eso es lo que representa esto. ¿Ya? Yo veo el tiro que es una armónica, es una senoidal pura, y veo su valor medio. Entonces yo lo meto acá. Pero eso en realidad no pasa casi nunca porque los ejercicios como que hay cosas que van cortando, entonces al final, Sí, cuando tienes cosas cortadas ya no se puede. Eso ya no se puede porque tiene infinita armónica. claro. Pero en este caso, como es la. De hecho, si te das cuenta, las Sí, corrientes porque, eficaces. ¿Cómo es la corriente eficaz de esta? Ya ni me acuerdo. sí, porque el voltaje ya era como sinusoidal puro, pues el voltaje Ah, ya. que daba la parte de arriba, ¿no? Sí, ya sí. En otro caso, ya, bueno, igual tengo los ejercicios que salen algún par de integrales de valor afectivo. Oye, ¿sabes que hay un dibujo que no sé si no lo dibujaste, pero entendí que no lo habéis dibujado nomás? ¿La de la En el potencia? 3 en el 3.1C. No sé, era más arriba. No me acuerdo dónde tengo el C. ¿B? Después del B, antes del B, ya no me acuerdo. A, B, C, acá. Después del... Sí, mira, ahí esto como que no está el dibujo, pero no es cero, pues, y según yo no recuerdo. ¿Qué hice acá? Esto es graficar la corriente en el primario y en el secundario del transformador. Es que, no, ya entendí. No, sí, no, porque en ID2 no conducía, pues, entonces por eso lo dejaste en cero. Y de 2, claro, Sí. ahí está, y de 2 igual a IS2, que es 0, sí. Sí, ahí está. Y la otra es IP, que es igual a IS1, porque están. Ah, porque sí, porque este es un transformador de punto medio, si se permite componente continuo, así que como el otro secundario 0, me queda solamente el secundario 1, igual a IP. Porque la fórmula es corriente primario es igual a corriente secundario 1 más corriente secundario 2. Ya, Claro. me están hablando. El corrimiento de la gráfica siempre se puede hacer, sí. Cuando se calculan las pérdidas en el dios, ¿cómo se calculan las pérdidas? Primero que todo, el tema de el corrimiento de las gráficas. ¿Cuándo conviene hacerlo? Cuando no haya ninguna gráfica, o sea, cuando no haya ninguna función que no esté centrada en cero. O sea, cuando, por ejemplo, si saco su equivalente media onda, que a mí siempre me gusta hacer el equivalente media onda, describe cualquier circuito, por más complicado que se pueda hacer, tú lo reordenas y armas en media onda y eso va a describir el voltaje del circuito. Siempre digo, antes de hacer el circuito de media onda, hagan LKC para saber las corrientes que van a ocupar. Y después solamente se preocupan del voltaje. Una de las cosas, como dije, si esta fuente no es cero ni esta es cero, me conviene centrar la señal y hacer un desplazamiento en el tiempo. ¿Ya? Si no, si una de las fuentes me da cero, ya una fuente está centrada en cero, así que prosigo como está. Pero el desplazamiento del tiempo siempre se puede hacer porque facilita la integral, porque es más fácil integrar seno de teta que seno de teta más 45, por decir. Eso. Y ahí, ¿Qué los otra límites de cosa? integración se quedan, ¿no? Se quedan igual los límites de integración. Es que lo que pasa es que cuando hago desplazamiento en el tiempo, yo tengo que decir quién es teta y tengo que despejar doble de t. Porque todo lo que tenga teta tengo que reemplazar por doble de t. O sea, todo lo que tenga doble de t tengo que reemplazar por teta. No, pero me refiero, no sé, en el 3.1, no sé si puedo ir hasta el último. Uno, Sí. Ahí, no sé si te acordás que había menos 150 y lo transformaste en, al final hiciste como un corrimiento en ángulo, al principio, ¿eh? creo que ya sé. Y esos límites de integración no se corren, se quedan igual. Es que lo que pasa, esto es, no lo he dicho, pero lo que pasa acá es que ¿qué estoy integrando? Una senoidal pura. Espérate, ¿qué estoy integrando acá? Estoy integrando. Es la Simetría. multiplicación del voltaje por la corriente. Es la integral de la corriente. A ver, por simetría. ¿Y por qué lo puse acá arriba? Déjame pensar un poquito. Sé que está bien, pero. Ok, teta 1, teta 2, teta 1, teta 2. Y lo que digo, ya desplazo en el tiempo, porque estoy haciendo dos integrales. Ya que están acá arriba en el tiempo. Ya. Pero lo que pasa es que moví la señal, porque es que lo que pasa es que es más de lo mismo. Corrí la señal. A ver, lo que pasa es que si yo grafico seno de teta multiplicado por E,
esa señal siempre vale seno de teta multiplicado por e en todo instante de tiempo, ¿no es cierto? En cualquier punto que yo me pare, esa señal siempre va a coincidir con seno de teta. ¿Ya? La otra señal que está al cuadrado también pasa exactamente lo mismo. No hay un instante donde valga otra cosa. Entonces, de hecho, se ve mejor acá, porque aquí todavía no le veo al cuadrado. Estoy multiplicando dos señales, que esta corresponde a una senoidal pura, y a esta multiplicándose con otra señal, que también es senoidal pura. O sea, no es senoidal pura, pero que tiene un... Ahí, corrían E, dividido en R. Corrían E, dividido en R. Ya, pero este tramo, eh, cualquier punto donde yo empiece, si avanzo el periodo, voy a tener la misma señal. Entonces aquí pasa lo mismo, si a este punto le sumo el periodo, voy a llegar exactamente al mismo punto. Ya se ve súper feo, estoy con el mouse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si yo corro esa señal, em, a ver, ¿cómo explicarlo? Espérate, que me enredo un poquito a explicarlo. Pero una de las señales, vuelvo a decir, es esta, y la otra señal es esta. Entonces, eh, las señales son continuas, ¿ya? No confundir continuo con constante. Entonces, si yo elijo 0 hasta este punto, por ejemplo, en la otra señal estoy integrando la multiplicación de esta señal entre A y B. Entre A y B. Pero si yo quiero, puedo cambiar esos puntos. Entre, no sé, B y C. Entre B y C. Y se están dando cuenta que la multiplicación de esas dos señales entre A y B es igual que entre B y C. Sí. Entonces, por eso yo hice esto. Mm. ¿Ya? Ahora, si la señal hubiese tenido un quiebre, ya no puedo. Si hubiese sido una señal así, ya no puedo. Porque esta señal vale yo o vale 0. Pero esta señal en todo instante vale 0. Esta en seno. Siempre vale lo que indica acá. Esta vale lo mismo que indica acá. Y esta en todo instante de tiempo vale lo que indica acá. Por eso yo puedo elegir. De hecho esta señal me está obligando a empezar en teta 1 desde teta 0 hasta teta 1. Entonces, si yo lo multiplico por una señal pura, tengo que obligatoriamente ocupar esos tetas. Pero en cambio, si ocupo dos señales donde no son, ninguna me obliga a tener un teta, porque cualquier teta que yo elija, con que después llegue hasta, no sé, si yo elijo acá teta 1, hasta teta 1 más t, va a ser válido para la integral. Pero aquí no. No sé si se entiende más o menos. Pero ninguna de las dos señales tiene un quiebre. Son eh, continuas, son señales continuas. Su función es continua, porque no cambia. ¿Cómo se calcula la pérdida de los diógenes? Eso me queda, pero creo que hice un ejercicio con pérdida. ¿Cómo se hace la fórmula? Es solamente la fórmula. Si yo saco la corriente media y la efectividad de un semiconductor, ocupo la fórmula y punto. No hay más ciencia. ¿Ya? Entonces, si saben sacar potencia, ya deberían saber sacar pérdida. Es simplemente reemplazar la fórmula, porque el profe te da como dato el tema de las pérdidas. Creo que, a ver, ¿qué ejercicio hizo con pérdida? Creo que uno antes de los A. Antes de los A parece que hizo uno con pérdida. ¿Cuánto le queda esto? Antes los de los A hice uno con pérdida, estoy casi seguro. ¿O saben en cuál hice pérdida o no? Bueno, voy a pausar por mientras. Voy a detener.